ser muy importante en nuestro vivir. Veremos en el capítulo 5 un mensaje que le hemos titulado Palabra Viva, así le hemos titulado, el nombre que tenemos como iglesia, y vas a entender por qué le hemos llamado a la iglesia Palabra Viva. Fíjate lo que dice la escritura en Juan capítulo 5, leeremos los primeros 9 versículos y aprendamos al respecto de esto lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Alguno está dispuesto a que Dios le hable? Qué bueno, entonces el que tenga oídos para oír, oiga, ponga mucha atención. Juan 5 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La palabra de Dios, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo Cristo satisface la sed. La sed puede ser algo terrible. Cuando una persona tiene sed, no estamos hablando del antojo de beber agua porque tienes un poco de sed. Estamos hablando de lo que se siente cuando estás en un desierto, cuando realmente llegas al punto hasta de imaginar oasis que no están allí, solo por la necesidad que tiene tu organismo de beber. La sed del cuerpo puede ser algo que te haga beber algo en mal estado, que te haga beber sangre incluso. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la gente del desierto, cuando no tienen para beber y llevan camellos, en ocasiones pueden desangrar al camello para beber su sangre a fin de mantenerse vivos? O sea, eso es bestial, pero es a lo que se llega cuando se tiene esa clase de sed. En el capítulo anterior, el capítulo 4 de este evangelio, vimos cómo la sed de una mujer le había llevado a tratar de poner su corazón en relaciones humanas, y esto no le satisfizo. Pasó por 4 o 5 matrimonios y el 6º vivía con ella sin ser su marido, hasta que conoció a Jesús, el cual satisfizo a esta mujer, porque cuando conoció a Jesús no volvió a tener sed jamás, y esto atrajo además a los samaritanos al conocimiento del Señor. Ahora va el Señor por medio de su palabra a demostrarnos cómo la vida que descendió del cielo, el verbo de Dios, la vida misma, la palabra de Dios que se hizo carne y que vino a nosotros, cómo satisface al hombre de cualquier necesidad. Lo demuestra en el capítulo 5 lo que había hablado en el capítulo 4. Es decir, junto a un estanque va a encontrar la necesidad de un hombre que en verdad está en una situación muy difícil, y el Señor va a satisfacer su vida. Esto implica además no el hecho de que conozca a Jesús, ya todo está resuelto. Vamos a ver cómo este hombre, a pesar de recibir un gran milagro, de conocer a Cristo, en realidad no llegó a conocerle, tuvo un contacto sin intimar, sin relacionar con el Señor, de tal forma que termina perdiendo la palabra viva que Dios le había dado y lo que le había sanado. Esto vamos a estar viendo en este capítulo, así que pon mucha atención. La palabra viva de Dios se acercó, y veamos algunas cosas que suceden aquí. Créeme, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada mejor que Dios pueda darte que su palabra, te lo aseguro. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra lo profundo y separa lo que es del alma del espíritu, penetra hasta coyunturas y tuétanos y puede tocarlo todo. La palabra de Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y por la palabra de Dios subsisten todas las cosas. Así que lo que tú necesitas es una palabra, la palabra viva de Dios. Veamos ahora cómo esta palabra viva que descendió del cielo en la persona de Cristo se acerca a este hombre para satisfacer una necesidad y para ir mucho más allá, demostrando lo que puede hacer. Lo primero, tenemos que ver que el lugar donde se encontraba nos habla mucho sobre la palabra estancada, en contraposición o en contraste con la palabra viva de Dios. Estaban en un estanque. Esto te habla de palabra estancada, de sin vida, religión sin vida. La Biblia dice que estaban junto al estanque de las ovejas. Jesús pasó por allí, y junto al estanque de las ovejas, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda. Donde hay ovejas tiene que haber agua.
Por esa razón, junto a la puerta de las ovejas, para entrar a Jerusalén, tenían un estanque. La idea era poder darle de beber a las ovejas que pasarían por allí. Siempre que hay ovejas hay aguas, donde haya cristianos hay palabra, ¿verdad que sí? Siempre, siempre, eso es. Pero el problema es que esta agua, este estanque, tenía palabra, tenía agua estancada, tenía agua no en movimiento. Había bajado del cielo, pero estaba estancada. En cierto modo, así es la vida religiosa. Tú puedes tener palabra de Dios, pero ya estancada, vieja, antigua, de otra época, algo que fue bueno en tu vida, pero te estancaste y no vas más allá. Ya no hay camino, ya no puedes caminar, ya no puedes andar. La vida cristiana puede transformarse en algo así, en donde solamente se trate de una religión, de algo que un día descendió del cielo, pero que hoy para ti ya no tiene efectividad, que se trata de algo totalmente estancado. El asunto no es solo tener la palabra, sino tener la palabra viva de Dios, que esté en movimiento, haciendo algo, lo que Dios quiere hacer contigo ahora, en este tiempo. ¿Alguien me entiende lo que estamos diciendo? No estancarte. El agua estancada es agua también, pero está estancada y debemos distinguir una de la otra. La diferencia es el movimiento. Hay quien puede hablar las palabras de Dios, pero algo estancado, sin vida. Bendigo a Dios que no estamos estancados ni sin vida, al contrario, estamos llenos de vida constantemente. La vida de Dios está fluyendo en nosotros de una manera gloriosa. Cuando vemos bautismos, cuando vemos gente tocada, no tenemos que hacer abigeato ministerial, ¿verdad? Robando a algún de otro lado. No. Simplemente la vida de Dios fluye, salvando almas en las casas, en los hogares, tocando vidas a partir de tu propia vida. Dios ha sido en verdad generoso. Esta es la vida de Dios, la vida que está en movimiento, no estancada. Por algo la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis: el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Agua en movimiento, ¿verdad? Es lo que Dios hace. Por algo también el Salmo 42 nos dice que el salmista tenía sed de Dios, así como el siervo bramaba por las corrientes de las aguas, no por el estanque. Las corrientes, agua en movimiento. Una característica que hemos tenido en esta iglesia es que tenemos palabra de Dios permanentemente. Siempre está en movimiento. Hoy, mañana, pasado mañana, no faltará las buenas palabras de Dios descender del cielo constantemente para tocar la vida de alguno y de otro más. Así ha sido Dios de generoso con nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que podemos darle gracias a Dios por ello. Entendámoslo de esta forma. A todos nos gusta estrenar. El que diga que no, la verdad es que a mí me gusta ponerme esa ropa vieja de hace 20 años. Bueno, sí puede ponérsela, pero ya sí puede ponérsela, debía presumir que puede ponérsela, ¿verdad? Pero por lo general no sucede así. Pero este tenerlo viejo no es algo que sea agradable. O sea, usar la misma ropa. Les he comentado, por ejemplo, que se habla como milagro, y lo es, pero limitado a mi ver. El hecho de que el pueblo de Israel en el desierto tuviera 40 años con la misma ropa y el mismo calzado es maravilloso en buena medida, pero yo veo esto y digo: Señor, yo no quisiera vida de desierto, yo no quiero tener lo mismo toda la vida. Mejor la tierra prometida, en donde Dios te da lo nuevo cada vez, ¿verdad? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Qué bueno la buena palabra que diste ayer, qué bueno el milagro que hiciste ayer. Quiero lo fresco, lo nuevo de Dios de ahora, el pan diario, el maná que descienda del cielo este día para nosotros. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Queremos algo fresco ahora, no vivir de recuerdos, no vivir de palabras antiguas. Ahora en el Señor, bendito sea Dios. La religión es diferente. La religión es estancada, es limitante. Siempre está peleando, criticando, juzgando, diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro, aquel está mal, el otro está mal también, y todos están mal. Y siempre está condenando, es limitada. Esa no es la palabra de Dios. La palabra descendió del cielo, dijo el Señor, no para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por medio de él, Jesucristo. Bendito sea Dios. No es limitante, al contrario, te hace vivir. Entonces nos ayuda, por decirlo así, como a estrenar todos los días su favor. Entonces la palabra de Dios no está estancada. La palabra de religión está estancada. La palabra estancada también por lo mismo es dolor y es tristeza. Nota que en el pasaje menciona el verso 1 que Jesús iba a una fiesta y encontró a una multitud de enfermos. Es impresionante eso. Yo sé que Dios es bueno y sana la enfermedad. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Sanó a uno allí, no sanó a todos, sanó a uno. No sé por qué no quiso sanar a todos, eso es parte de la soberanía.
Que Dios a veces dice a este sí y al otro no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Ni uno es más que el otro, Dios es generoso sobre todos. Pero es impresionante el que Jesús fuera a una fiesta y se encontrara una multitud de enfermos. No queremos eso, hermanos. No queremos que cuando el Señor venga a palabra viva, está viniendo constantemente, se manifiesta permanentemente. A lo que voy, cuando nos reunamos como iglesia a hacer fiesta al Señor, que no se trate de que todos estamos enfermos, heridos, lastimados, enojados, en pecado, batallando unos con otros. No, Señor, nos reunimos para decir gracias, Dios, porque hay fiesta a tu nombre. En medio de la fiesta Dios sanará, en medio de la fiesta Dios bendecirá, en medio de la fiesta Dios hará cosas buenas, pero el enfoque no fue el dolor, el enfoque fue hacerle fiesta al Señor. Por algo el servicio en la palabra le llama que es fiesta solemne al Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y que nos acercamos con gozo, con alegría, y cuando Dios sane a alguno, amén. Y cuando Dios no quisiera sanar a otro, tampoco nos molesta eso. Él es Señor y le damos gloria y con todo nuestro corazón le adoramos. Entonces, qué terrible que el Señor va a una fiesta y llega a un lugar donde el agua está estancada y obviamente todos están dolientes y enfermos allí. Ni siquiera estoy hablando de la enfermedad física, estoy hablando del alma. Estoy yendo más allá porque el cuerpo va a ser deshecho, pero tu alma es para siempre. Entonces, qué terrible es considerar que donde hay estancamiento, todos están lastimados y heridos. No podemos dedicarnos a estarnos sanando permanentemente. No podemos estar estancados religiosamente. Ahí hay enfermedad en lugar de salud. Donde no hay una palabra viva para ti, habrá enfermedad en lugar de salud. Lo mismo pasa con el alma, repito. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta gente? Esperando el nuevo mover. Esperando un nuevo mover. Nosotros no hacemos eso. Nuestra filosofía como iglesia no es esperar a ver cuándo empieza otro nuevo mover. No nos interesa corrientes religiosas. Ahora está de moda tal mover, ahora tal cosa. No nos interesa eso. Se habrán fijado que predicamos la palabra capítulo a capítulo, todo el consejo de Dios, porque no estamos en un enfoque que de pronto a lo mejor había un enfoque sobre la sanidad interior, luego había un enfoque sobre la guerra espiritual, luego había un enfoque sobre la alabanza, luego había un enfoque sobre esto, luego un enfoque sobre lo otro. Nosotros no queremos un enfoque ni un mover. Es glorioso que un ángel descienda y mueva las aguas, pero eso no es lo que deseamos. Deseamos la palabra viva de Dios permanente, con el movimiento de la vida de Dios permanente en medio de nosotros, vivificados permanentemente. ¿Alguno me está entendiendo? Para adorar al Señor, esto es importante. Entonces no un mover específico. Miren, es como hay una diferencia entre una sala de emergencias y una sala de partos. Son diferentes. Los dos parecen un caos, y yo no sé cuál parezca más caos que el otro. Porque han visto las hermanitas cuando se van a aliviar, qué buen carácter, qué amables, qué tranquilas, ¿verdad? Están sonrientes, felizotas, ¿verdad? Dice, este es el día que esperaba, ¿verdad? La realidad es que puede ser tan caótico la sala de partos como la sala de emergencia. No soy médico ni soy tampoco enfermero para saber a la ciencia cierta, pero he visto un poco, he ido muchas veces a los hospitales y he visto, y a veces he entrado a una sala de emergencias en donde vamos a orar por alguno y sí está quejándose, el otro por allá está sufriendo, alguien más por allá lo están atendiendo. Es cierto, es caótico, es difícil, pero pasas a la sala de partos y el grito está interesante. Y dice, allá están enfermos, acá están enchamucados, o sea, ¿qué está pasando? Es como que hay una diferencia, es considerable esa diferencia. Y tú vas con el enfermo y lo tratas de consolar, ¿verdad? Y lo puedes consolar tranquilo, el Señor le ayudará. O el herido, ¿verdad? Que tiene dolor, puedes orar por él, le tomas de la mano. Pero han tomado de la mano a una mujer en el día de su parto. Le tomas la mano y ¡oh! Dice, no puede ser, ¿verdad? Ni en competencia de varones te aprietan tanto la mano. ¿De dónde sacan esa fuerza? ¿No? Es increíble. Yo creo que de ahí brincan mancos a la sala de emergencia. O sea, es increíble. O sea, pero así es, lo entiendo. Pero hay una enorme diferencia en estos dos lugares, por caóticos que se vean. La enorme diferencia es que en uno están tratando de retener la vida, en el otro están dando a luz nueva vida. Es muy diferente. Porque nuestra iglesia no tiene el enfoque de una sala de emergencias reteniendo la vida para que no se nos mueran. Nuestro enfoque como iglesia no es una visión estancada para conservar. Nuestra visión como iglesia es una palabra viva que está haciendo partos permanentemente, produciendo nueva vida y nueva vida y nueva vida y nueva vida, permanentemente produciendo más gente que ame a Dios. Este es el enfoque y es diferente. No es un estanque.
es agua que está en movimiento. Entonces la palabra estancada, recuerden hermanos, es limitada. Estaban allí limitados. Es impresionante que Betesda signifique casa de misericordia, refiriéndose a la bondad de Dios para el que se acercaba. Y aún así se veía allí una limitación tremenda. Es más, tenía 5 pórticos, había buen espacio para moverse, y sin embargo estaban hechos bola ahí donde estaba el agua, esperando a ver quién se mete primero. Imagínate estar 38 años esperando meterte al agua, y que otro, que es lo que tenía el paralítico, y otro ahí enseguida, en cuanto se va a arrastrar el paralítico, el otro mete la mano, ay, se me quitó el dolor de cabeza, gracias Dios. Qué terrible, ¿verdad? Dan ganas de homicidio, ¿no? O sea, imagínate eso. O sea, obviamente el que entraba primero no era el que tenía más necesidad, era el que mejor podía meterse. Entonces un problemón eso, y había que esperar cuánto tiempo, cuántos meses, quién sabe, pero había que estar allí esperando. Entonces la ironía de que por un lado significa casa de misericordia, pero es un estanque, está limitado. Tiene pórticos, puedes moverte a más espacio, pero todos están metidos en lo que fue, en el movimiento del agua que ya pasó, en la moda. Yo no sé cuándo te convertiste, ni qué moda religiosa había cuando tú te convertiste, pero es momento de despojarnos de ese estanque y de la moda religiosa que tuvimos, y enfocarnos que hay más bendición y más gloria por venir para tu vida que lo que has conocido. Hay mucho más bendición que lo que has vivido. Alguno va a decir amén, ¿verdad? Ahí se puede avanzar, se puede ir por mucho más. Entonces, ¿por qué quedarse en el estanque? Ahí están juntos, pero no tienen comunión, porque están juntos para ver quién entra primero. Están las ovejas, los hermanos juntos, pero no hay comunión. Entonces la religión los junta, pero nadie se conoce, nadie convive. Iglesia, no vivan así. No somos una religión de gente con un credo común solamente. No se trata de eso. No es reunirnos solo para ver qué show presentan los hermanos o a ver qué hacemos. No. Háganse amigos, júntense, váyanse a sus casas a estar juntos, sean amigos. En Palabra Viva no tenemos miedo a divisiones ni esas cosas. Reúnanse, convivan, ámense, y cuando se tengan conflicto entre ustedes, reconcíliense y aprendan a hacer una iglesia que se ame, porque no somos un estanque viendo a ver cuál es mi provecho personal. Somos la iglesia de Dios, que estamos en el mover de todo lo que Dios quiere hacer, amando a uno y a otros, buscando meterlo al agua, no meternos nosotros. Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces es importante verlo de esta manera, no estancados. También la palabra estancada tiene movimientos pasajeros, como lo decíamos hace un momento. Es glorioso que sea un ángel, qué maravilla, pero es algo muy limitado, porque el ángel lo movía, el que entraba primero era sanado y ya. Pero la palabra de Dios es ilimitada, no es un movimiento de una sola vez. ¿Cuántas veces a alguno con una sola palabra le cambia la vida, le cambia la historia, un momento, un instante? Yo recuerdo eso en mi vida muchas veces, una pequeña palabra, una frase, cambiar nuestra vida, hacernos bien. ¡Qué maravilla! Dios habla y todo sucede, su palabra así es. Pero este hombre estaba allí hacía 38 años. ¿Sabías tú que cuando la Biblia da un número, lo da por una razón? O sea, no es porque sí. Cuando estudie la Biblia, si te da un número, busca en dónde más aparece ese número para que te des una idea de qué está hablando Dios. Entonces, cuando dice que este hombre tenía 38 años paralítico, busca en la Biblia, te vas a encontrar que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, el verso 14, te encuentras que se habla acerca de que el pueblo de Israel duró 38 años en el desierto hasta que murieron los que podían ser guerreros, pero no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces la idea de esto es que cuando tú te encuentras con agua estancada, religioso, no puedes ser un guerrero en el reino de Dios. No puedes servir, no puedes hacer algo, estás atado, estás impedido, tienes vida de desierto. Independientemente de la salud de tu cuerpo, te estoy hablando a tu alma. Cuando vives con la palabra religiosa únicamente, no eres alguien de beneficio al reino. Ahorita andan muchos por ahí estancados, que están peleando contra pinos y contra Santo Claus y contra esto y contra el otro, y andan de aquí para allá cortando cabezas, cuando hay gente yéndose al infierno. Y dice: ¿qué estás peleando contra un pino? Si su alma es lo que vale la pena, rescátalo, sálvalo. Ya mañana le quita lo que quiera, ahorita lo que necesita es salvación. Pero algunos andan por ahí todavía discutiendo, peleando, es decir, tienen 38 años paralíticos, no son guerreros, no están sirviendo al reino de Dios. Es vida de desierto, de estanque, de condenación, de limitación.
Pero en Palabra Viva no somos así. En Palabra Viva lo que estamos buscando es que tú conozcas a Dios personalmente, que vivas por el Espíritu de Dios y que sepas realmente que hay mucho más que estar señalando con el dedo. Está el bendecir, el amar, el servir, el ayudar a alguien más, porque hay movimiento, hay vida en tu alma. Bendito sea Dios. Alguno debe bendecir a Dios. De esto te estamos hablando, no algo estancado. Cuando vivimos solamente estancados, buscando a ver cuándo somos sanados, solo con esta clase de limitaciones, es como cuando trasplantas árboles. Cuando sacas un árbol y lo pones en otro lugar, no tendrás fruto todavía, porque el árbol va a tener que volver a trabajar en echar raíces. Y en lo que echa raíces, usa su fuerza y no produce fruto. Entonces, a algunos les pasa eso, están limitados. Y están siempre sanándose, siempre echando raíces y nunca dan fruto, porque están usando toda su fuerza para sobrevivir. Otros les sucede, incluso son trasplantados de un lugar a otro. Al siguiente año se pasan a otro lado, 2, 3 años se pasan a otro lado. Y se la pasan siempre brincando de lugar en lugar. Y toda la vida se la pasan echando raíces y sanando. No pueden dar fruto. Así que estabilízate y echa raíces y da fruto, para que realmente se cumpla que hay vida en ti y no estás estancado, no estás muerto. Esto es lo que pasaba a 38 años, significa no puedes ser un guerrero. Te la pasas todo el tiempo sanando, cuidándote, echando raíces, pero no más así. Todos los que estamos aquí, echemos raíces en Dios y vamos a ser fructíferos en el nombre del Señor. Ahora, esto es la palabra estancada, la palabra muerta que había allí con este hombre en ese estanque. Por otro lado está la palabra viva, que está siempre en movimiento, siempre fresca. Fíjate lo que dice la Escritura. Viene Jesús y habla con este hombre y le dice: oye, ¿quieres ser sano? Ve la pregunta que le hace. Jesús siempre te pregunta lo obvio. Le traen un ciego y dice: ¿qué quieres que te haga? O sea, que me compres unos lentes oscuros, regálame unos lentes oscuros. Jesús siempre hace preguntas que parecen obvias, pero porque quiere que tú confieses el centro de la realidad o necesidad de tu vida. Entonces Jesús así es. Entonces viene con este hombre y le dice que si quiere ser sano. La pregunta es una palabra llena de vida. Le está preguntando si en verdad quiere que la palabra que creó todas las cosas lo vivifique y lo sane. ¿Sabes qué responde el hombre? El hombre tiene una religión estancada. Él responde: Señor, no hay quien me meta al agua, y cuando ya voy a entrar se metió otro primero. O sea, ¿quién te preguntó el método? ¿Quién te preguntó la fórmula? O sea, Jesús no le preguntó: ¿quieres que te meta al agua? Aunque sí dieron ganas de meterlo al agua después de eso. Pero así, ¿verdad? O sea, Jesús no le preguntó sobre el método. Jesús no le preguntó sobre sus ideas religiosas. Jesús no le preguntó sobre el tiempo que él llevaba estancado en una religión sin frutos. Jesús le preguntó qué era lo que quería su alma. ¿Quieres ser sano? Porque no importa todo lo que conozcas de religión, hay una palabra viva para ti, fresca y nueva este día, que te va a vivificar y a cambiar y a transformar como nunca antes pensaste, con creatividad, con algo diferente, con algo nuevo, de una manera que no te lo esperas y que no debes limitar el mover. Él lo hará como quiera, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces él dice: no había quien lo metiera al estanque. Entre tanto que voy, es más culpa a los demás. Es que entre tanto que voy, otro se mete primero. Si estoy así es por culpa de fulano. La religión siempre hace eso. La religión es estancada y limitante y siempre culpa a alguien más. Estoy así por fulano de tal. Si hubiera vivido en otra familia, sería de esta manera. Si mi esposo o mi esposa no fueran así, yo tendría tal vida. Si no me hubiera sucedido esto en la vida, yo tendría esto. Si mis hijos, si mis padres. Entonces siempre culpando a que el jefe del trabajo, que el empleado, que la situación del país, que el vivebus, o sea, algo, culpar a alguien, a quien sea. Otro tiene la culpa. La religión así es, siempre está culpando a alguien. Entre tanto que voy, otro se mete primero, otro desciende antes que yo. Estoy así por la culpa de los que se metieron primero. Eso es lo que este hombre está diciendo. Jesús no le está preguntando ni
cuál es el método para la salud, cuál es su dogma de fe, no le pregunta quién tiene la culpa. Hoy Dios no te está preguntando sobre quiénes están en tu corazón con mayores culpas. No te está preguntando sobre rencores, no te pregunta sobre temores, no te está preguntando sobre métodos religiosos. Jesús te está preguntando una sola cosa: ¿quieres lo nuevo de Dios para ti? Porque está disponible en este día, en esta hora, en este lugar, ahora mismo. Si le crees, bendito sea el Señor. Pero tienes que abrirte. Tienes que abrirte a lo que Dios desea hacer contigo hoy en esta casa. Por eso te trajo aquí a este lugar, porque Dios tiene algo fresco que darte. Bendito sea el Señor. Miren, hay trenes actualmente que pueden rebasar los 500 kilómetros por hora. Impresionante. Pero no usan ruedas, son electromagnéticos, con imanes, flotan y no sé cómo funciona ese mecanismo. Si nos hubieran dicho que iba a flotar y nos iba a mover por medio de magnetismo, por medio de imanes, yo no sé si nos hubiéramos subido. Pero son impresionantes. 500 kilómetros por hora. O sea, ni yo lo alcanzaba. Y eso ya es algo. Y eso porque la cosa esa no da. Si un día inventan uno que dé, bueno, ok, entonces. Pero es increíble eso. Me pregunto si habrá alguien que se ponga a pelear y a decir: no usemos esos trenes, que además son sumamente seguros. Usemos los trenes de vapor con ruedas. A ver cuándo arrancan. Usemos un tren viejo de vapor que ande a 70 kilómetros por hora. Hay gente que a lo mejor pelearía eso. En lo religioso hay gente que hace eso. Yo recuerdo, dice alguno, en mis tiempos cuando de joven, la iglesia así, los cristianos esto y tranquilo, deja de defender tu tren de vapor. Ya pasó ese asunto. Ya. No, yo recuerdo que los jóvenes en mis tiempos no eran así. Eran iguales, nomás que no habían encontrado métodos, pero era la misma. O sea, un día leí, estaba viendo algo de cultura general y un día vi una carta de un egipcio, obviamente un papiro, que decía, la transcripción que estaba yo leyendo decía que un hombre se quejaba con su amigo diciendo: no sé qué vamos a hacer, los jóvenes cada día están peor. Y empezaba a contarle problemas de su hijo. O sea, 1500 años antes de Cristo, y estaba quejándose de los jóvenes. Uno dice: está defendiendo su tren de vapor. Siempre están haciendo eso. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es el método de Dios? ¿No has visto la creación? Es impresionante. No inventa una sola forma para dar a luz. Puede utilizar desde parirlos o un huevo o como quiera. Dios es maravilloso, sumamente creativo. Pero ahí tienes al paralítico defendiendo un método, echando la culpa a otros. Si tú hoy quieres la palabra viva, fresca para ti, que te transforme, que haga el milagro en tu vida, no digas cómo, solamente di: Señor, haz lo que tengas que hacer y bendíceme conforme la bendición fresca y nueva que tengas para mí hoy. No le des ideas a Dios. No te pongas a decirle: haz esto para que suceda tal cosa. ¿Verdad que a veces el hombre hace eso? Ora a Dios y le dice: Señor, en ese trabajo que fui, que por favor pongan mi hoja de currículum a mero arriba, mi solicitud de empleo arriba, y muévele el corazón y le dices a Dios todo lo que tiene que hacer. Yo creo que Dios se rasca la cabeza y dice: qué bueno que me dijiste cómo. No tenía idea de cómo darte trabajo, no sabía cómo concederte. O sea, ¿por qué le dices a Dios cómo? Él sabe, Él puede. Tu palabra es viva, bendito sea Dios, es fresca. Ahora, la palabra viva no tiene límites. Fíjate lo que hace. Primero le dice al paralítico: levántate. Le da una orden: levántate. O sea, la palabra de Dios lo primero que hace es ordenarte. Tú puedes levantarte. Te quita de tu conmiseración diciendo: pobre de mí. Te dice: levántate. Ni siquiera lo levantó, le dijo: levántate. No te da una mano, no se extiende hacia ti, te dice: levántate, porque tiene el poder para hacer todo lo que diga. Y cuando te da una palabra, lo puedes hacer. Así que le dice a este hombre: levántate. Te dice a ti, de cualquier condición en la que te encuentres: levántate. Independientemente de lo que estés viviendo, levántate. Tú tienes poder por la palabra de Dios para levantarte en el nombre del Señor, de cualquiera que sea tu situación. Créele a Dios. Lo primero es que te va a ordenar que te pongas en pie ante Él. Gloria a Dios. Luego te desafía. Te dice: levántate, y luego te dice enseguida: toma tu lecho. Te desafía. O sea, no solo quiere que camine, no solo quiere que te pongas en pie, quiere que cargues.
O sea, cualquiera diría, ¿para qué quieres algo en lo que estuviste acostado por tantos años? Tíralo y cómprate algo nuevo. No, no, no. Ahora te voy a mostrar que no solamente puedes ponerte en pie, tú puedes con cualquier carga que estuvo sobre tu vida. Lo que tú antes creías que te amargaba, que te presionaba, que te causaba depresión, lo que tú creías, la carga que no podías, ahora Dios te dice, tómala y la puedes cargar. Lo que antes te aplastaba, ahora no tiene poder sobre ti. Por la palabra de Dios tú puedes levantar eso y decir, lo puedo cargar. Puedo con ese problema, puedo con esa necesidad, puedo con esa limitación, porque en el nombre del Señor tengo una palabra fresca de Dios para este día. Bendito sea el Señor. Así que hazlo. Gloria a Dios. Además lo hace en un momento de sábado, cuando no se puede, cuando la religión le dice no lo hagas. ¿Cómo le gusta a Jesús desafiar los credos religiosos? Le fascina desafiar la limitación. No va a ir en otro día, tiene que ir el sábado, el día que no debe cargar el hecho. La idea de esto es desafiarlo y decir, ¿te atreves a poner tu mundo de cabeza? ¿Te atreves a desafiar al mundo? ¿Te atreves a desafiar tu credo, tu dogma? ¿Te atreverías realmente a ir con todo por Dios? Y te pone en una situación en donde tienes que tomar una decisión. O sea, en sábado, en el momento que los religiosos judíos le iban a decir, no debes hacer eso. Y luego le da una acción. Toma tu lecho y anda, le dice, debes caminar. El paralítico era, mira, él no era ciego, no era sordo, no era mudo. O sea, sí podía ver, sí podía oír, sí podía hablar, podía hacer muchas cosas, no podía andar. Y el Señor le pide que ande. Es interesante que le pide aquello que no puede hacer. Siempre te anda pidiendo lo que no puedes. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Nunca se ha acercado conmigo a decirme que haga lo que puedo hacer. Es más, cuando puedo hacer algo y no lo he hecho, se molesta y me dice, ¿por qué no lo has hecho? O sea, si tengo que esperar a que me diga, problemas, porque no soy maduro. A los bebés, a los niños les dice lo que tienen que hacer. Cuando es maduro esperas que lo haga de manera normal. Cuando tu hijo es niño, le enseñas a tender la cama. Cuando es adulto, pues tú esperas que lo haga de sí mismo. Si no lo hace de sí mismo, trátalo como niño, no ha madurado. Entonces a sus 30 años, dale su mesada de domingo. Que no ha aprendido, no ha madurado, por poner un ejemplo. Entonces Jesús le pide exactamente lo que no puede. Aquello que mira, yo creo que este paralítico quería que le dijeran todo menos eso. Qué maravilla que lo que no quieres que te diga, eso es lo que te dice. Lo que crees que no puedes, eso es lo que te pide. Lo que siempre ha sido tu limitación, eso es lo que te exige que hagas. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Él nos ha tratado tan bondadosamente y nos pone en esa situación. Aquello que creías no, te va a decir, eso quiero que hagas. Cuando tú dices, es que yo no puedo amar, voy a amar a todos, menos a ese. Y Dios dice, no me importa lo demás, quiero que ames a ese. ¿Verdad? Hace eso Él. Dice, Señor, te amo a todos, pero a ese no, a ese. Siempre hace esas cosas así, siempre. Si te habías preguntado por qué tienes el esposo, la esposa que tienes, porque Dios decía, este es lo que necesita. Eso era. Tómalo como bendición o como quieras, pero así es. Eso es lo que... ¿Por qué tengo este trabajo? Dirá alguno. Bueno, porque eso te hacía falta. Por eso precisamente. Aquello que dices no es lo que Dios te va a decir. Eso es lo que quiero que hagas. Precisamente. Es increíble. O sea, esto me sorprende la manera como Dios actúa. En la imposibilidad, en lo que tú dirías no quiero hacer eso. Voy a ilustrarte estas cosas que te estoy diciendo. ¿Han visto los remedios caseros? Como a veces son ridículos, perdónenme, pero yo sé que, perdónenme abuelita si alguna va a decir, no, sí sirve, perdóname. Pero algunos remedios, en serio. Te pusieron el ojo morado, saca un bistec y póntelo ahí. O sea, lo que te sirve es el frío del bistec, no el bistec. O sea, es el frío. Si tú te pones algo frío, te hace el mismo efecto y sin infectarte con la grasa del bistec y la sangre. O sea, es el frío lo que te ayuda. Es más, te hace más bien si te lo comes a que si te lo untas. Eso es obvio, ¿verdad? Que tiene un ataque, pónganle un lápiz, un palo en la boca para que no se vaya a ahogar. No, es para que no se muerda, nada más. O sea, no es que se vaya a ahogar, es para que no se muerda. Pero no, eso, y te lo juro por Dios que así es, dice alguno, ¿verdad? Espera, tranquilo, ¿verdad? Es más, esta otra, alguien se quema, ponle mantequilla, o sea, ¿es caníbal o qué?
¿Para qué le ponen mantequilla? O sea, es en serio, yo he visto esas cosas. Se quemó, pónganle mantequilla, fíjate, no es elote, o sea, es, ¿por qué le ponen mantequilla? No, sí funciona, espérate, tranquilo. Hay un montón de remedios que quién sabe quién se le ocurrió. Yo no sé si es una broma de alguien, sí, y yo sé que 2, 3 por ahí están pensando, no, pero de veras funciona. Remedios que hace la gente. La religión es como aplicar un remedio inútil al cáncer. Es como decir, mira, tiene cáncer, no te preocupes, úntale ajo y se le va a quitar. No se le va a quitar. Necesita otra clase de remedios. La religión te da paliativos que no sirven. Simplemente la religión termina diciéndote, estás así porque te lo mereces, porque pecaste. Siempre el religioso hace eso. De seguro hiciste algo malo, por eso te vino eso. Si fuera por eso ya habríamos sido consumidos todos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque para siempre son sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. O sea, la religión te condena, pero da remedios que no funcionan. La palabra de Dios te cambia, te transforma, te vivifica, te hace nuevo, te da soluciones realmente. Esto estamos hablando. Entonces tienes que aprender y elegir entre las dos. Ahora, ¿qué sucede? Si tú sigues leyendo la palabra, te vas a dar cuenta que ahora el paralítico tuvo, o el ex paralítico, porque pudo levantarse, tomar su lecho y se fue, va a ser probado entre retener la palabra viva de Dios o regresarse a la religión. Todos ustedes serán probados, y posiblemente alguno está siendo probado entre la palabra viva de Dios o la religión de algún lado. Pon atención, por favor, porque no traje esta palabra porque sí. Entonces, cuidado con eso. Fíjate cómo es tentado este hombre. Dice el capítulo 5. Si vemos, por ejemplo, el verso 10, dice la palabra: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Nunca se queda donde todo es dolor, ¿eh? Es interesante que llega sano y se retira. Dice enseguida: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Después de recibir la palabra viva de Dios serás probado. Yo he visto esto una y otra vez. Después de recibir la palabra viva de Dios serás probado. ¿En qué forma fue probado? Salió de allí y experimenta el ataque de religión. De inmediato empiezan a cuestionar lo que había sucedido en su vida. Y hay una palabra estancada y hay una palabra viva. La palabra estancada dice: ¿por qué haces eso en sábado? Porque tengo 38 años sin andar. Por eso, porque no andaba. Tengo 38 años sin caminar. ¿Qué me importa el día que estoy andando? Camino por fin. ¿Me entiendes eso? Pero la religión dice: no, ese día no. ¿Por qué no? Si Dios puede hacer bien cualquier día. Pero ellos tenían ese problema. Entonces el agua estancada viene a traer una palabra tratando de contradecir la palabra que Dios había dado. Tú oyes la palabra de Dios, veniste a este lugar, escuchas el mensaje, sales de aquí y no falta el que te encuentre allá afuera que dice: ¿y qué te dijeron? Porque no es así, mira, es asá. Y entonces recibes lo que Hebreos le llama una controversia, un antilogos al logos que habías recibido. Para robarte el logos de Dios te dan un antilogos. Con que te dijeron, hasta aparece el diablo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Es interesante que siempre hay como un antilogos. Llegaron con él y le dijeron: así que te dijo que tomaras el lecho en este día y lo trajeras. Pues está mal, porque la ley de Moisés. ¿Tú crees que no le dieron versículos? Claro que tenían versículos. Eran intérpretes de la ley. Claro que sacaron pasajes. ¿Jesús le dio versículos? No, Jesús le dio una palabra viva: levántate, toma tu lecho y vete. O más bien anda, no le dijo vete, anda. Es impresionante que hay una palabra clara, específica. Pero este hombre recibe de inmediato legalismo para tratar de detenerle. Un antilogos. Quiero que abra la palabra en Hebreos capítulo 6, verso 16. Hace poco vimos un poco sobre esto y es importante. Fíjate cómo dice Hebreos 6, 16. Porque los hombres
ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para afirmación. La palabra de Dios, cada vez que tú te encuentras en la Biblia, la palabra es logos. El logos, Cristo es el logos que descendió del cielo, la palabra, el logos. Y aquí el término para controversia es antilogos. La idea es la siguiente: tú recibes una palabra de Dios, un logos, y no faltará el que venga a darte un antilogos para decirte que no. Tú fuiste bendecido, hubo fe en tu vida, algo está haciendo Dios, y viene alguien y te da un antilogos. ¿Qué haces el antilogos? Dice el pasaje: el fin de toda controversia, de todo antilogos, es el juramento para confirmación. La palabra juramento es poner límites. El problema que hay es que no pones juramento, no pones límite a cuando te traen un antilogos y te tratan de robar la palabra que Dios te dio. Y tú no pones un límite. Oye, no, pero tú sabías esto y esto y esto y esto, y tranquilo, pon un límite y no más. El límite de esto es interesante, además, que cuando la palabra dice, fíjate bien, en este pasaje dice algo más todavía, el cual dice interpone juramento. En el contexto de este pasaje tú puedes ver, si lees 14 al 17, te vas a encontrar que Dios interpuso un juramento. ¿Sabes qué es la palabra interponer? Es árbitro. Te lo voy a ilustrar. ¿Han visto en el fútbol? Nadie nunca se pelea en el fútbol, ¿verdad? Están dos jugadores dándose patadas, se levantan y empiezan a empujarse y quieren pelear. ¿Qué hace el árbitro? Porque interpone en griego es árbitro. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Se mete y los separa para acabar con la controversia. ¿Qué hace Dios? Este paralítico recibió una palabra y se acercaron a traerle una antipalabra, un antilogos. Pero él no puso límite, ni hubo árbitro que dijera, ¿por qué voy a estar oyendo eso? A quitar la controversia, a quitar el antilogos. ¿Qué hace Dios? Siempre viene contigo y te dice, es la hora de que pongas árbitro. Levanta con Dios tu mano y haz una palabra que decrete y diga, Dios sanó mi vida, Dios me bendijo y no puedo oír ningún antilogos a la bondad que he recibido de parte de Dios. No voy a aceptar algo que me vaya a robar la palabra que Dios me dio. Debes entender esto. Siempre habrá un antilogos. Jesús pone la parábola del sembrador y dice, el sembrador es Cristo, el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. Las aves del cielo que roban la semilla son los hijos del maligno. Interesante. Siempre hay otro que viene a robar la palabra, la semilla. Siempre hay quien viene a quitar la semilla. ¿Qué haces ante eso? Interpones árbitro, interpones juramento, interpones una palabra en la cual dices, Dios me dio su palabra. No puedo oír otra cosa que me vaya a perjudicar. No me puedo envolver en religiosos que condenen y que digan y critiquen. He recibido de Dios bendición y no dejaré que me roben esta palabra que Dios me ha dado. Alguien debe entender lo que estamos diciendo. Es bien importante, porque cuando salgas de este lugar, allá afuera habrá hijo del malo que trate de robarte logos, la palabra que has recibido. Esta palabra dice que eres hijo de Dios y que eres bendito. Esta palabra dice que el que empezó su buena obra la terminará en tu vida. Esta palabra dice que estás junto a aguas donde podrás dar mucho fruto. Bendito sea el Señor. Entonces cuidado con ello. Ahora vienen con el paralítico y le dicen, o el ex paralítico, y le preguntan, ¿quién te sanó? Y él dice, no sé. Pues el que me sanó dijo, toma tu lecho y vete, anda. Pero no sé quién es. Qué increíble. Tenía 38 años paralítico y no se pudo detener allí. Cuando Jesús le dijo, anda, pues se fue. No debió haber dicho cuando le dicen, anda, ¿hacia dónde vas tú para seguirte? Esa es la palabra que debió dar. Anda, y el tipo se fue como si fuera de pilas. Se olvidó de que, ¿quién te sanó? No tengo idea. Un día Jesús sanó a un ciego, lo sanó y se fue Jesús. Este hombre estaba ciego, para cuando vio no alcanzó a verlo porque Jesús se fue. Esto fue diferente. Y cuando trataron de robarle el milagro, Jesús dijo, el ex ciego dijo esta palabra. Le dijeron, ¿qué no sabes que es pecador el que te sanó? Si es pecador o no, no sé. Yo lo que sé es que nadie abre los ojos a los ciegos a menos de que Dios esté con él. Y empezó a testificar. Y después adoró al Señor cuando lo encontró y lo conoció. Este hombre no, este hombre sí le pueden robar la palabra porque no conoce a Jesús y podía verlo y seguirlo y no lo hace. Jesús no le dijo, toma tu lecho y vete. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. O sea, vas a poder andar. Y el tipo se fue.
algunos oyen la palabra, lo que hemos predicado, y estás escuchando el consejo de Dios y oyen la palabra viva de Dios, y algunos van a andar, pero para otro lado, salen y no lo vuelves a ver. Un día una hermanita fue con un ministro y le dijo: pastor, la palabra que predicó el otro día, qué gloriosa, fue así, así me bendijo de esta manera. Y le dice el pastor: bueno, la palabra que predicó este día, pero no le estaba diciendo, este domingo fue tremenda. Y el pastor le dijo: espero que no sea tan buena como la otra, hace 2 meses que no venía. Porque a veces así es, andan y se van. Jesús no te dice vete, Jesús te dice que andes en esa palabra. Pero este hombre ni siquiera conoce al que lo sanó. Hay cristianos que no conocen a Cristo. Suena una ironía. Es decir, profesan la fe cristiana, pero como lo vimos en el capítulo 4, no lo conocen. Porque Dios los ha sanado, Dios los salvó, Dios los bendijo, pero no lo conocen, no tienen relación con Él. Andan por todos lados menos siguiéndolo. Entonces, después de recibir la palabra viva, síguela, síguela. ¿Y hacia dónde? Dice que Jesús fue al templo y ahí lo encontró. Siempre vas a encontrar donde se junta la iglesia, bendito sea Dios. Ahí lo encontró, bendito sea Dios, en su casa. La dirección de Dios es su casa. Estoy esperando que Dios me hable. Pues ven a la iglesia. En su casa te va a hablar, ahí te lo vas a encontrar. Le gusta estar en su casa. Y ni siquiera estoy hablando del edificio físico, estoy hablando de las piedras vivas, los creyentes, como dice la escritura. Primera de Pedro 2:4 te habla acerca de acercándonos a Él, piedra viva, a Cristo. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros, la iglesia, tú eres piedras vivas. Los que son piedras vivas tienen una palabra viva. Las piedras muertas tienen una palabra muerta. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? No estoy hablando físicamente, estoy hablando por el Espíritu. Ahora, lo que te estoy diciendo es importante. La religión dice: ¿viste esas piedras? Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Jesús está hablando acerca de las piedras vivas. Nosotros, los creyentes, las piedras donde edifica su casa. Esto es bien importante. Él tuvo que destruir las piedras, los mandamientos en piedra, tuvo que destruirlos porque eran palabras sobre piedras muertas. Y dice: y escribiré mi palabra y mis mandamientos en su mente y en sus corazones, y le daré un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Bendito sea Dios. Piedras vivas con la palabra viva de Dios para salir y vivir las cosas de Dios. Yo sé que alguno lo entendió. Bendito sea Dios. Después de recibir la palabra viva, reténla, reténla. ¿Para qué quieres la palabra? Tienes que retenerla. ¿Qué hizo este hombre? Recibió la palabra y no siguió a Cristo. Se fue, como te decía hace un momento. Y entonces Jesús le dice algo importante por no retener la palabra. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, le dieron pies y dijo: ahora sí voy al antro. Qué increíble. Mira, Jesús no le dijo esto porque sí. Jesús le dijo esto porque usó las piernas para el mal. Yo creo que este paralítico decía: tengo a 3, 4 que unas ganas de dar unas patadas. Y como nunca había podido, no lo había hecho. Ahora tenía piernas, ahora sí podía. ¿Qué cosas hizo este hombre? Recibió su milagro para ir a hacer el mal. Y entonces Jesús le dice: has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. No le está diciendo porque te voy a maldecir con algo peor. No lo está maldiciendo. Le está diciendo: tú mismo no abras puertas a que te vaya peor. Y sé que solemos pensar que algo peor significa que a lo mejor se le enferma él, se pone peor otra vez, o se enferman sus familiares, o a lo mejor hay una muerte prematura, o podemos pensar que algo peor se trata de esas cosas. No. Peor es lo que le vino a este hombre, porque cuando Jesús le dijo eso no le gustó. Entonces se fue con los religiosos judíos, los de palabra estancada y muerta, y les dijo: ya sé quién me sanó, está en el templo, ahí lo agarran. Lo que le vino peor fue el primer Judas de la historia. Eso es lo peor que le vino. Transformarse en un Judas, transformarse en un traidor. Eso es lo peor. Lo peor que te puede pasar no es un accidente ni una enfermedad. Eso es irrelevante. El cuerpo va a pasar, los bienes van a pasar. Eso es irrelevante. Lo peor que te puede pasar es que te vuelvas contrario a la palabra viva de Dios. Esto es lo peor que te puede pasar, ser contrario al Señor. No hay nada peor que eso. Esto es lo que le pasa a este hombre. Alguno me está entendiendo. Di: Señor, guárdanos de semejante cosa. Él traicionó. Dice la escritura que por esto procuraban matarle. Vaya lío que armó. Lo peor que te puede pasar es que te pongas al lado, te vayas al lado oscuro, ¿verdad? Que seas enemigo. Es como,
Yo creo que una de las cosas más peligrosas que hay son una ex. A veces han ido hombres a consejería. ¿Y cuál es su problema? Bueno, es que en otra época, cuando era cristiano, me divorcié y luego, bueno, no, ya tengo una nueva familia y todo. Y luego, ¿cuál es el problema? No, es que quién sabe por qué, pero yo he visto ese caso en algunos varones que les ha sucedido, que en serio, ellos creen que se les aparezca el diablo, no importa, pero la ex, wow, terrible. Pero también he visto una relación con aquella que amaba muchísimo y él era su todo, con la peor ex que puede haber. Es como si todo ese amor se transforma en odio. Cuando depositas tu vida en alguien y te falla ese alguien, luego ahora viene un odio hacia ese que decías amar tanto. Es interesante, eso fue lo que le pasó a este hombre. Un hombre que es tocado por Dios en el milagro más grande que podía tener, que después de 38 años paralítico podía andar. Y ahora volcó su rencor hacia Jesús porque le llamó la atención a no usar su milagro para pecar, y se transforma en un traidor. He visto a lo largo del ministerio a algunos que al principio levantaron las manos, adoraron a Dios y eran súper cristianos, pero cuando se transformaron en ex cristianos son los peores perseguidores, los más dañinos, porque no te buscan un alma para darle de comer o hacerle bien, pero te buscan a otro cristiano recién nacido para tratar de matarle su fe, destruirle su congregarse, arruinarle su vida. Es impresionante. Nada peor que ex. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo, verdad? Esto es importante. ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento de su vida le robaron el logos con un antilogos. La próxima vez que alguien se acerque contigo y trate de robarte la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, haz un alto y di: no puedo, tengo árbitro en mi vida, es decir, tengo una palabra de Dios y voy a detener esta controversia. No voy a oír el antilogos que tienes contra mí, no voy a escuchar basura, ni veneno, ni esas cosas, porque no me robará la vida que estoy teniendo en el Señor. Bendito sea Dios. Vacúnate en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo entendió? Dele gloria a Dios. Qué importante es esto, dale gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tienes que recibir la palabra viva de Dios. Tienes que guardar esa palabra y retenerla.